Saludos una vez más y bienvenidos a Crónicas de Arcadia. Hay determinadas culturas que han sido tapadas, han sido olvidadas expresamente, casi podríamos decir. A pesar de lo interesantes, a pesar de los grandes enigmas que presentan. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Concretamente, me gustaría hablar hoy de los guanches, los antiguos pobladores de las Islas Canarias. Así pues, empezamos. Si nos remitimos a las afirmaciones de la ciencia oficial, de la arqueología oficial, e incluso especialmente de la propia arqueología de las islas, los guanches serían unas tribus poco capacitadas en cuanto a desarrollo cultural, serían unas tribus muy primitivas, con escaso interés para su estudio. Y esto es curioso porque hay pruebas de sobras como para afirmar justo lo contrario. ¿El por qué pasa esto? Pues quizás más adelante lo podamos analizar un poco. Hay muchas teorías acerca del origen real de estos pueblos. Una de ellas, particularmente a mí, es la que más me ha interesado, porque veo que puede ser de las más lógicas, de las más acertadas, y quizás con la que tienen más vestigios, incluso arqueológicos, antropológicos, que se pueden seguir. Veréis, hace aproximadamente unos 8.000 años antes de nuestra era, se supone, y parece estar comprobado, se supone que el Sáhara era un auténtico vergel. Era una enorme zona, en donde ríos, lagos y espesa vegetación convivían junto con los habitantes de aquellos tiempos. Por motivos desconocidos, a día de hoy, aunque hay diversas teorías, pero ninguna está dada como una teoría oficial, pero parece que gana adeptos en la comunidad científica la teoría de que por un cambio climático también no demasiado bien explicado, el caso es que comenzó un proceso de desertización que a lo largo de milenios motivó enormes migraciones, enormes y lentas migraciones de los pueblos que en esta enorme zona vivían. Parece ser que unos tuvieron que subir hacia el norte, hacia la franja costera, y otros dirigirse más hacia el centro africano, y otros finalmente hacia el este, hacia las orillas básicamente del Nilo, donde parece ser que finalmente se establecieron, por ser una zona fértil, una zona, digamos, que proporcionaba los elementos necesarios para el desarrollo de estos pueblos. Pero vamos a centrarnos un poco en otra línea de estas migraciones, que fue la que llegó, parece ser, a las Islas Canarias. Estos serían los primitivos guanches. ¿Qué nos podemos encontrar en estos pueblos como algo que nos atraiga realmente la atención de entrada? Pues fijaros en una cosa muy interesante. En primer lugar, desmentir por todo lo hallado. No son suposiciones, por todo lo hallado y estudiado por miembros que quizás no siguen realmente la línea oficial de la ciencia, pero también son científicos. Y como decía, han hallado que esta cultura, los guanches, que por cierto fueron brutalmente diezmados por la conquista española, una vez más, pero algunos sobrevivientes, digamos que aún estaban en las Islas Canarias prácticamente hasta el siglo XVIII, incluso hay quien habla del siglo XIX. Restos muy pequeños y ya muy lejanos a sus culturas atávicas, ¿no? Pero aún existían. Decía, pues, que hay suficientes indicios como para afirmar, en primer lugar, que no eran un pueblo inculto, todo lo contrario.
Era un pueblo que tenía conocimientos importantes en cuanto a astronomía, en cuanto a arquitectura, en cuanto al arte, en cuanto a un concepto que para mí es francamente importante, en cuanto a un concepto, llamémosle filosófico, de la trascendencia del ser humano. Tenían su propio Dios, que era un Dios muy similar, por cierto, al cristiano, judeocristiano, que era un Dios invisible, en donde radicaba todo el poder del universo. Y hacia donde ellos, evidentemente, dirigían sus oraciones, sus peticiones, en fin, como pasa hoy en día, en definitiva. Tenían también el concepto del infierno y, sobre todo, desarrollaron un concepto realmente que es muy interesante y sería para profundizar, aunque no será en este vídeo, pero sería para profundizar, que eran las puertas del infierno. En este sentido son muy similares estas culturas, son muy similares a otras, como por ejemplo los etruscos, como por ejemplo los bereberes, de donde realmente parece ser que procedían. Incluso a otro tipo de culturas, como pueden ser las íberas, pero aún faltan muchos datos para poder afirmar esto, aunque todo parece apuntar a que es muy posible que así sea. Hay más cosas en cuanto a los guanches, y hoy solo lo vamos a tocar muy por encima, pero os aseguro que dentro de un tiempo vamos a hacer un programa con alguna colaboración para profundizar al máximo en este tema que a mí particularmente hace muchísimos años que me interesa y me fascina realmente. Bien. Hay cosas curiosas, no solo cosas muy curiosas, muy interesantes, no solo en cuanto a esta cultura, sino también en el lugar, en las Islas Canarias. No olvidemos que las Islas Canarias siempre han estado identificadas dentro del mundo del esoterismo, hablo lógicamente, siempre han estado identificadas con la mítica Atlántida también, ¿no? Hay multitud de leyendas, es una tierra. No solo son las Islas Afortunadas, sino son las Islas Mágicas, realmente, llena de leyendas, de mitos, en fin, de cuestiones misteriosas, en definitiva. Pero vamos a hablar de dos temas, y veréis por qué. El primero de ellos son las pirámides de Weimar. En las Islas Canarias hay muchas estructuras piramidales. Vais a ver en algunas fotos cómo son estas estructuras piramidales. No vamos a llamarle pirámides para que ningún organismo oficial se pueda sentir herido en sus conocimientos. La versión oficial es la siguiente. Estos son piedras que los labradores fueron quitando de sus campos para facilitar la labranza. Tan ordenados fueron, parece ser, que en vez de arrinconarlas a un lado, se dedicaron a amontonarlas de esta manera tan curiosa que veis. Que finalmente, me imagino que por una mera casualidad, dio como resultado estructuras piramidales perfectamente alineadas, incluso con situaciones tan curiosas como en una de ellas, una escalera en donde poder subir para contemplar exactamente el solsticio de verano en su inicio, igual que el solsticio de invierno. ¿Achacarlo a una casualidad? Bueno, quien quiera puede hacerlo, lógicamente. Pero es que además toda la construcción o todo el amontonamiento, vamos a decir así, de estas pirámides, resulta que son perfectas. Los escalones tienen la misma distancia, sus bases son cuadradas, tienen aspectos astronómicos similares, en muchos de sus casos, a las pirámides egipcias. Y enlazando con esto, es lo que quería comentar. Fijaros qué curioso que, como todos sabéis, las pirámides están repartidas por todo el mundo. Las más conocidas, las más nombradas, por supuesto, son las pirámides egipcias. Quizás no son las más importantes, quizás no son las más misteriosas en el fondo. Las hay mucho más antiguas e incluso más grandes, por ejemplo en Sudamérica. Pero fijaros una cosa, este tipo de construcción piramidal escalonada
es muy similar a las que se hallan también, como decía, en Sudamérica, y que también algún día vamos a hablar de ellas. Y también podemos fijarnos en quizás en la más antigua de Egipto, que es la de Saqqara, pirámide escalonada también. No es una pirámide irregular, es una pirámide expresamente escalonada, y parece ser que es mucho más antigua que todas las demás. Aquí tenemos un punto en común con el pueblo egipcio, que puede ser, por supuesto, una mera coincidencia, una mera casualidad. Claro, ¿por qué no? Pero hay más. La costumbre de los guanches de momificar a sus muertos. También algo común a pueblos sudamericanos y a pueblos egipcios, entre otros. Vamos viendo que aparte de que no eran un pueblo atrasado, ignorante, prácticamente cavernícola como la ciencia oficial, extrañamente quiere dar a entender, porque por más que se han ofrecido muchos datos por parte también de científicos, parece ser que no hay el más mínimo interés, nunca ha habido el más mínimo interés en profundizar en el estudio real de esta cultura. Es un hecho curioso para mí, es algo que no acabo de entender, porque ofrecería no solo información de esta cultura, sino del origen y la posibilidad de conexión con otras culturas, como estábamos diciendo. Tenemos pinturas, tenemos restos, sabemos que eran buenos pescadores, que eran buenos navegantes. Sabemos en definitiva que su cultura no era en absoluto una cultura atrasada, sino más bien todo lo contrario. En el aspecto ritual, como decía, tenían su propio concepto de Dios único, y su propio concepto del infierno. Muy similar a otros pueblos, como ya digo, como bereberes, fundamentalmente, pero también pueblos como los íberos, como los etruscos y otros más allá, incluso con los egipcios, y en cierta manera también tienen una serie de puntos de conexión con los pueblos sumerios. Esto es muy interesante. Repito mi perplejidad ante la falta de interés de la ciencia oficial por profundizar realmente en este pueblo maravilloso, porque realmente nos pondría sobre la pista de la posibilidad, solo una posibilidad, del origen de muchos de los pueblos europeos. Fijaros bien, si la teoría de la migración africana es correcta, y todo parece indicar que sí, porque hasta ahora tampoco se ha podido desmentir de una manera oficial, porque, insisto, son muchos los datos que apuntan hacia esa teoría. Incluso los pueblos que emigraron hacia el este y se instalaron finalmente a orillas del Nilo, podríamos estar hablando realmente de los que dieron origen a culturas como la egipcia. Yo pienso entonces, y por supuesto no soy ningún experto, son reflexiones muy personales que tampoco tienen más validez que esa, pero si esta teoría es correcta, y desde África, desde toda la zona, la antigua zona verde y exuberante sahariana, estos pueblos se fueron acomodando a nuevos territorios, es probable que estos pueblos, que posteriormente han sido muy conocidos y muy estudiados como las primeras civilizaciones, al menos conocidas, como pueden ser la egipcia, como pueden ser la sumeria, por supuesto las primeras culturas europeas, es probable que tuviesen su origen en esta migración sahariana. Hay que tener más datos en cuenta, como por ejemplo podríamos decir la importación que estos guanches hicieron de la cosmogonía que estos pueblos saharianos tenían, que además, como decía antes, es común al resto de pueblos
que se fueron esparciendo en la península ibérica, en la península itálica, en Grecia, etc. Parece que hay un tronco común, y si esto es así, lo interesante realmente sería dirigir nuestro interés, nuestra mirada y nuestros estudios hacia la parte sahariana de África, porque realmente allí pudo haber una civilización primigenia que tuvo que dispersarse, como decíamos, por motivos climáticos o de otro tipo, no lo sabemos a ciencia cierta, y eso podría explicar también el porqué de tantos puntos en común de diferentes pueblos que en teoría no tendrían que tener, según la ciencia, ningún tipo de contacto, pero que en simbología, en creencias, en costumbres son muy similares. Me imagino que quizás a alguno de vosotros os puede pasar como a mí, que entonces, como decía, vuelves hacia el Sáhara, hacia África en definitiva, y te preguntas ¿de dónde salía esa cosmogonía? ¿Por qué tantos puntos en común, por ejemplo, con los antiguos habitantes de Tassili, con aquellos cabeza redonda a los que adoraban? ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué dioses eran los que implantaron ese tipo de creencias en tierras africanas anteriormente a todas estas culturas? Sabemos que la mitología, las leyendas, todo el pueblo están plagadas de dioses creadores, tanto venidos del cielo como aparecidos de manera milagrosa. En todo el mundo, en el continente americano, en el continente europeo, Asia, África, en todo el mundo. Pero aquí estaríamos hablando de un periodo que, por las fechas, que la misma ciencia admite, esto que decíamos antes, estos periodos de ese Sáhara verde, estaríamos hablando de hace unos 10.000 años aproximadamente, porque estas fechas no se pueden tener como rigurosas exactamente, porque son solo cifras aproximativas en base a lo que se conoce. Pero realmente podríamos establecer también como un tipo de origen antediluviano, y a ella podríamos también, por lo tanto, conectar con todas las antiguas tradiciones de estos míticos continentes perdidos como la Atlántida y otros. Pero ahí ya la bruma del tiempo hace que no podamos ver de una manera mucho más clara, pero sí mantener el interés en el origen, al menos yo siempre lo intento, en el origen de todas las historias. El pueblo guanche en sí mismo es un pueblo muy interesante y con suficiente información como para poder estudiarlo, y está muy estudiado. Repito, la perplejidad es cuando te das cuenta de que la ciencia oficial parece que no tiene el más mínimo interés, en absoluto. Restos arqueológicos los hay, sobre todo en Tenerife, en la parte norte, pero en todas las Islas Canarias. Costumbres, leyendas, están en el folclore, y como decía, incluso determinados miembros de estas culturas llegaron a perdurar en el tiempo hasta principios del siglo XIX, por lo que se sabe. No quiero alargar mucho más esto, era simplemente pasaros un poco esta curiosidad que tengo desde hace muchos años ya con este pueblo, y me ha parecido que os podía interesar a alguno de vosotros también, y sugeriros que, si es así, busquéis vuestra propia información. Hay mucha información en Internet, no toda es muy fiable, hay que decir, pero si tenéis paciencia y contrastáis unas con otras, vais a ver que hay información muy fiable, incluso por especialistas, antropólogos, arqueólogos, quizás un poco al margen de la ciencia oficial, pero tan científicos como ellos. Hay muchos libros al respecto, y no olvidar que eso solo es un punto de partida para toda la magia, para todo el misterio que encierran las Islas Canarias. Hay tantos misterios como la isla de San Borondón, como, numerosísima causística ovni. Os sugiero, os recomiendo que os intereséis un poco por toda la magia, por todo el misterio. Misterios como el barranco de Badajoz, no acabaríamos, hay muchísimos. Yo hoy solo os he intentado prender un poquito esta chispa de curiosidad para que no olvidemos entre todos que hay culturas que nos podrían llevar a conclusiones realmente interesantes y que podrían finalmente hablar también un poco de nuestro origen, un poco o un mucho. Solo un dato para acabar.
Los guanches adoraban a un tipo de divinidad que prácticamente a día de hoy, si viéramos esa figura que se perdió, por cierto, se perdió, vamos a decir así, hace mucho tiempo, pero se conservan grabados, estaríamos viendo a una virgen cristiana. Os recomiendo que lo busquéis. Vais a ver que es sorprendente. Nada más. Una breve pincelada de un tema que, como digo, me parece muy interesante y básico para todos aquellos que se inician en el mundo del misterio, que creo que os va a sorprender. Mi intención es, dentro de un tiempo, en colaboración con otras personas, como digo, profundizar en este mundo de los guanches y en toda la cultura del misterio, en toda la cultura del esoterismo que abunda en estas islas. Unas islas afortunadas, pero también unas islas muy especiales. Así pues, nada más. Daros las gracias por vuestra atención y nos veremos pronto con otros temas. Sabéis que si os ha gustado este vídeo, siempre os pido, o casi siempre os pido, que apoyéis este canal con un me gusta, y si no ha sido, pues con un no me gusta. Y si no lo habéis hecho, pues suscribiros. Así estaréis al tanto de todas las novedades de este canal. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto.